Seguimos analizando cuestiones, contando noticias que se van aprobando y que van siendo una realidad en Aragón. El Plan Integral de Discapacidad en Aragón es cognitivamente accesible. Esto significa que ha habido un grupo de trabajo durante varios meses que han estado, dando a conocer de primera mano las necesidades, nunca mejor dicho, necesarias para que ese plan integral de discapacidad sea una realidad. Bien, para ello nos hemos ido directamente hasta una de las entidades que ha formado parte de este proceso participativo. Hablamos de Plena Inclusión. Hemos invitado a dos personas al estudio. Por un lado, Elisa Barrera, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, Nuria. Y por otro, Alejandro García. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los dos han estado dentro de este proceso, pero yo tengo que empezar, Elisa, por preguntar ¿qué es esto de cognitivamente accesible? Porque esto es un cajón donde caben muchas sensibilidades. Bueno, sí, la accesibilidad cognitiva es la forma que tenemos de adaptar la sociedad a las personas que tienen discapacidad intelectual o dificultades cognitivas. También a personas que tengan deterioro cognitivo por motivos de edad o personas que tengan dificultades de comunicación de una forma u otra. Entonces, de la misma manera que podemos entender que para ciertas discapacidades físicas las adaptaciones estructurales, ¿no?, de poner una rampa, se entienden muy fácilmente, pues una adaptación cognitiva sirve para lo mismo, para hacer que las personas con estas dificultades puedan acceder mejor a su realidad. En este caso, la adaptación cognitiva tiene diferentes formas de llevarse a cabo, dependiendo de si son entornos o textos o otras cosas. En este caso, como es un plan integral de discapacidad, lo que hemos hecho ha sido hacer una adaptación a lectura fácil. Es decir, adaptar todo el proyecto a una forma que sea más accesible para todas las personas que lo puedan necesitar y que al final son las destinatarias de este plan, que son personas con discapacidad. Vemos en televisión o vemos en la imagen, ¿no?, de la pantalla, en este caso, el equipo, ¿no?, en una foto de familia que habéis participado. A mí sí que me gustaría saber, Elisa, ahora le damos palabra o voz a Alejandro, pero ¿esto cómo se plantea? Quiero decir, porque claro, adaptarlo, pero entiendo que aquí habrá unas sesiones, un grupo de trabajo, buscar también a aquellas personas que puedan, en este caso, por suerte, ¿no?, contar cuáles son las dificultades que hay para que los que vengan lo tengan mucho más fácil, nunca mejor dicho. Sí, bueno, nosotras desde Plena Inclusión Aragón, que es una federación de entidades, ¿sí?, trabajamos con diversas entidades de discapacidad intelectual de todo Aragón. Entonces, muchas de ellas tienen comisiones de accesibilidad cognitiva, es decir, personas con dificultades cognitivas que tienen formación específica en adaptación y lectura fácil, ¿vale? Que son las que nos dicen exactamente si un documento o si un entorno es accesible o no, porque la parte técnica, digamos, en Plena hacemos la parte de la adaptación, es decir, intentar adaptar lo más posible el texto, las imágenes, las ideas a una lectura comprensiva. Pero luego son estas personas las que revisan y validan todo el trabajo que hacemos y entonces es cuando realmente el material está en lectura fácil, cuando está validado por personas con dificultades cognitivas. Claro. Alejandro, vamos a contar un poco, ¿no?, cómo ha sido, el día a día de esas sesiones. Entiendo que os convocaban y ahí tocaba, decirles, por aquí no, esto no lo entiendo, esto no se lee bien, esto no soy capaz, ¿no?, de comprenderlo. Sí, así es. Lo primero que hacíamos era leer todo el documento, párrafo a párrafo, y a partir de ahí, mirábamos a ver qué palabras eran las complicadas de entender, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era sustituir las palabras más difíciles por palabras que fueran más fáciles de entender para todo el mundo, ¿no? Entonces, es un proceso que generalmente siempre lo hacemos de esta manera, es decir, primero leemos el texto, luego vemos aquello que es difícil de entender y a continuación lo que hacemos es cambiarlo, es decir, sustituirlo por palabras que sean más fáciles de entender, ¿no? Claro, esto con respecto al plan integral de discapacidad. Ahora bien, Alejandro, ¿tú crees que esta cuestión, y me estoy poniendo en la piel de muchos de los oyentes, ¿tú crees que esta cuestión debería ser así también, por ejemplo, en las leyes, en los documentos que al final también se trasladan a la ciudadanía? Oye, que es que hay palabras que no se entienden, ¿no? Sí, efectivamente, creo que debería de ser así, es decir, en todos los ámbitos, en las leyes, también en las instituciones, es decir, documentos que son muy difíciles de entender, porque gran parte de ellos tienen unas características muy técnicas, deberían de estar traducidos, es decir, deberían de estar traducidos a un lenguaje que sea mucho más fácil de entender, sin palabras que sean muy complicadas, técnicas.
de manera que de ese modo conseguiríamos que toda la gente, toda la sociedad en general, pues lo tuviera de una manera mucho más fácil y sencilla, ¿no? Y accesible para entenderlo. Claro. Elisa, espero no ponerte en un brete, pero ¿me podrías poner ejemplos? Porque el lenguaje es muy importante. Ejemplos de palabras que se han sustituido y que probablemente personas sin que oficialmente tengan una discapacidad cognitiva, pues también lo entiendan mejor. Sí, bueno, el Plan Integral de Discapacidad es uno de los muchos proyectos que el Gobierno de Aragón ha hecho con plena inclusión, ¿vale? Porque el Gobierno ha abierto, por ejemplo, la Ley Integral de Discapacidad es la primera ley en lectura fácil publicada en un boletín oficial, no es la única cosita que hacemos, pero sí, en este caso, este plan tenía, si Alejandro se acordará también, teníamos un montón de tablas de modelos de actuación, de cosas que los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón se han comprometido a llevar a cabo en este tiempo. Entonces había un cuadrante que te decía la acción con todas las siglas que acostumbramos a utilizar en servicios sociales, el INAEM, el IAS, el IAM, el no sé qué, PROA, AUNA Plus, un montón de siglas diferentes. Lo que nosotras hicimos fue desdoblar esas tablas para que tuviesen casillas aparte en las que pusiese qué era la acción, con todos los nombres oficiales de las siglas, claro, para qué iba a servir esa acción. O sea, la explicación de esto, aumento de la ratio del número de profesionales especializados de técnicas, bueno, pues va a ayudar a que las personas que necesitan atención temprana reciban lo más antes posible en sus colegios, tal. Y luego había 2 casillas más en las que ponía de qué departamentos se van a ocupar, porque este plan, al ser multidepartamental, pues había muchos actores implicados y todos tienen que figurar y o sea, teníamos también que tener claro a dónde se podían ir a exigir estas acciones y luego las fechas de realización, porque el plan original tenía unas tablitas como con muchas X y muchas referencias a páginas anteriores que no se entendían muy allá, y nosotras lo que hicimos fue adaptarlo lo más posible. Un ejemplo muy práctico de esto son las estadísticas. Que el ratio se cumpla pues que en las empresas grandes de más de 50 personas haya por lo menos una persona trabajadora que tenga discapacidad. Y esa es la explicación, que es la que nosotras vemos que se entiende mejor, que ellas nos validan que entienden mejor, porque en realidad la acción lo que quiere decir es eso, que se va a obligar a las empresas a que haya X personas con discapacidad contratadas por cada tantos trabajadores que haya. Claro. Es muy interesante, ¿no?, esto que estamos contando, sobre todo porque al final es la síntesis que queremos entender y comprender todos. Me salgo un poquito del guión y sigo hablando precisamente de la importancia del lenguaje, Alejandro, porque fíjate, después de participar en estas sesiones, yo entiendo que llevas la ley, vamos, al dedillo, nunca mejor dicho, y que eres capaz también de transmitirlo, en este caso, a todo el mundo, independientemente de las capacidades cognitivas que podamos tener o no. Ahora bien, cuando tú estás en una situación en la cual no comprendes o algo que se está explicando, ¿no? ¿Te ha tocado tener que decir o tener que explicar, perdón, me lo puedes volver a repetir, perdón, es que no lo entiendo de esta manera, ¿no? ¿Te ha tocado también salir de esa zona de confort? Quiero que dejes un mensaje, sobre todo para las personas que no se atreven a hacerlo, tengan o no capacidades o discapacidad cognitiva, ¿entiendes? O sea, muchas veces estamos ante un discurso, en una oficina, ante, pues no sé, una petición, oye, y es que no sabemos cómo explicar lo que realmente queremos saber, ¿no? Sí, efectivamente me ha pasado alguna vez y de hecho he tenido pues que pedir que me lo volvieran a explicar, ¿no? Porque, por ejemplo, en sentencias judiciales, etcétera, o el tema, por ejemplo, de la inhabilitación del patrimonio, en mi caso, pues son cosas que muchas veces son documentos que tienen palabras, ¿cómo decirlo? Palabras tan técnicas que es muy complicado y muy difícil de entender, ¿no? Y yo pues el mensaje que daría a la gente es que primero no tengan miedo, lo más importante, y que pidan ayuda si no entienden esas palabras que son tan técnicas, de manera que les puedan explicárselo de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla y, por supuesto, mucho más accesible. Pues es que poco más queda por decir. Yo creo que lo ha explicado perfectamente y creo que es algo que en algún momento todos y todas nos hemos podido encontrar, ¿no? Elisa, hablábamos de este plan, de esta adaptación, hablamos de plena inclusión. Más hitos, más pasos. ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, de todo esto? Porque hablamos de la primera en Aragón, pero yo entiendo que tendrá que haber muchas más, ¿no? Esta es la realidad.
Sí, o sea, Plena Inclusión tiene efectivamente a lo largo de toda España un montón de proyectos en relación con la accesibilidad cognitiva. De hecho, tanto Alejandro como yo trabajamos para el Centro Estatal de Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es una de las nuevas iniciativas de accesibilidad del Patronato de Discapacidad. Uh-huh. Entonces, se trabaja en muchos frentes diferentes. Nosotras en Aragón, con todas las comisiones de Adispaz, de Cairós, de Amibil, no me quiero dejar a ninguna, pero de todas las entidades que forman parte de Plena, tienen comisiones que están trabajando ahora, por ejemplo, con la guía de recursos de discapacidad. ¿Vale? La están adaptando para que efectivamente las personas a las que va dirigida esa guía puedan entender exactamente qué tipo de servicios y en qué condiciones tienen disponibles de la administración. Nosotros trabajamos también, como decía Alejandro, con sentencias judiciales para adaptar sobre todo sentencias de curatelas y tutelas, que son las que van más enfocadas y las que igual necesitan las personas a las que aluden esas sentencias entender mejor. Trabajamos con espacios, también con temas de ocio. Tenemos un proyecto de literatura aragonesa, que Alejandro también está trabajando en ella, ¿no? Literatura aragonesa. Muy sí, bien. de la vida de Pedro Saputo en lectura fácil. Lo hemos contado, sí. Sí, ¿no? Lo hemos contado cuando se iniciaba aquello. Ahora preguntaremos a ver cómo vamos también. Mira. Entonces, claro, al final son muchos ámbitos porque la accesibilidad cognitiva, o sea, no tiene que ir solamente a la ley, tiene que ir a muchas más cosas porque el objetivo al final es acercar toda la participación en sociedad, pues en todos los ámbitos, pues cultural, social, laboral, el que sea. Ahora estamos trabajando también en los contratos de alquiler de viviendas, por ejemplo. Entonces, al final, es un proyecto que revierte en favor de toda la sociedad, no solamente de las personas a las que ayuda, ¿no? Sino que la sociedad más accesible ayuda a muchos tipos de colectivos diferentes. Recuerdo precisamente lo de la adaptación de la lectura, o al menos a la literatura aragonesa, porque fue la primera pregunta, ¿no? La que dice además a la persona con la que hablaba, recuerdo que fue vía telefónica, ¿quién es Pedro Saputo, ¿no? Porque hemos oído hablar mucho de él, pero ahí, pues quedaba también, ¿no? La importancia de esta literatura. Lo estáis adaptando, dices. ¿De qué manera, Alejandro? ¿Cómo es el proceso? En mi caso, por ejemplo, que es en catalán, justamente, sí, en catalán, porque yo nací en Barcelona, la verdad es que lo estoy, digamos, primero cogiendo 2 páginas, ¿sí? ¿no? La castellana y luego pues adaptándolo, ¿no? Y como son... Claro, es una lengua que tiene palabras muy, muy diferentes, pero muy parecidas también. Sí. Entonces, lo que yo voy haciendo es traduciéndolo, y de gran parte de las palabras que me acuerdo, de otras no, pero de las que ya me acuerdo, claro, pues ya pues me resulta mucho más fácil, más sencillo. La verdad es que cuando me lo propusieron el año pasado, yo decía, pero es que yo no he traducido jamás un libro en lengua catalana. Y dije sí, desde luego que sí, y bueno, fue la verdad una experiencia para mí increíble, de veras. Claro, es que fíjate, quiero decir, también el trabajo que supone, bueno, la traducción de todo un libro, y además, como bien dices, ¿no? Palabras escritas tan diferentes, pero pronunciadas tan parecidas, ¿no? Tan parecidas. Con sonidos muy parecidos. Sí, así es. Sí, bueno, es la historia, ¿no? Es lo que nos vincula al final. Es lo que hay. Os doy las gracias por estar hoy aquí, por contarnos también esta realidad. Una cuestión más que quiero dejar, solo para ir despertando conciencias. Va directamente a Elisa, aunque tú puedes también aportar lo que quieras, Alejandro. ¿Qué es lo que hacemos mal cuando hablamos de discapacidad? ¿Qué es lo que debemos de expresar para ponerle conciencia y no repetir cuando estamos, ¿no? Con personas que puedan tener una dificultad sensorial, corporal, entenderme, o una discapacidad en este caso, o bueno, pues que igual no esté tan desarrollada como en otra persona, pero que al final, quiero decir, lo de etiquetar también, ¿no? Esto es muy delicado, cada vez se hace menos, yo creo que vamos, ¿no?, en ese camino, pero hay que visibilizar muchas más cuestiones, Elisa. ¿Me entiendes a lo que quiero llegar? Sí, ¿qué es lo que hacemos mal? Sobre todo lo que hacemos mal es bastante por desconocimiento, ¿no? Por no saber o no entender, y sobre todo discapacidades que a lo mejor son menos
visibles o menos perceptibles de lo que tenemos nosotros estereotipado de lo que es una discapacidad, y sobre todo dar por hecho que tenemos que adaptar porque tenemos que adaptar porque la sociedad al final tiene que ser inclusiva con todo el mundo. O sea, no es que las personas no se estén adaptando, es que la sociedad no está adaptada para ellas. O sea, es que lo que hay que cambiar es el entorno para que todas las personas podamos desenvolvernos mejor, porque al final revierte positivamente en todo el mundo, que todo el mundo pueda participar en igualdad de condiciones. ¿Algo que quieras aportar, Alejandro? Pues sobre todo que la sociedad se dé cuenta de que las personas con discapacidad, aunque tenemos ciertas dificultades, no por así decirlo, podemos pues hacer muchas cosas, que tenemos cualidades, por ejemplo, ya sean números, sean letras, sea en cualquier materia, es decir, materias que son muy técnicas, por así decirlo, pues podemos aportar, yo creo, un gran apoyo a la sociedad, ¿no? Y que la sociedad pues deje atrás todos estos estigmas y todas estas etiquetas que hacen que la gente con discapacidad nos sintamos pues evidentemente muy mal. Un poquito diferentes, sin duda. Sin duda. Habría que analizar también aquí qué entendemos por dificultad, ¿no? Porque muchas veces, dificultades tenemos todos, claro. ¿no? Y hay siempre dificultad en la atención, dificultad en las matemáticas, dificultad a la hora de leer. Bueno, hay muchas dificultades que a lo mejor no están catalogadas y suponen también dificultad. Sí. Alejandro, gracias por estar hoy con nosotros. Elisa, lo mismo, gracias por estar con nosotros y ponerle voz desde Plena Inclusión a este tema tan importante. Muchas gracias. Terminamos entrevista. Esta es la realidad que propone y que plantea Plena Inclusión y que ya es verdad. El Plan Integral de Discapacidad de Aragón, cognitivamente accesible. Lo acaban de escuchar y de ver.